Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Somos ciudadanos del mundo, pero sin movernos de casa. Jugamos solitarios por puntos y navegamos sin historial. Tenemos sexo en varios idiomas, nos reímos con caracteres, conversamos siempre a distancia y nos enamoramos de una luz. Tenemos casi 1 tera de fotos, che, cuando nos juntamos a verla, estamos cada día más solos, mostrando una comida cualquiera. Tenemos un castillo en la nube y todas las visitas contadas, pero la realidad nos sacude con el olor a tierra mojada. Somos las mascotas virtuales de los dueños de la pantalla. Nos conocen más que nadie, los vamos a tener que matar. Cuando el mundo haga crack como un viejo. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de 3 en 1 aquí en Radio Caput, en el estudio Chicha Mariani, con la operación técnica de Chino Román. Para quienes nos quieran contactar, estamos en el WhatsApp de oyentes, es el 11 65 16 44 46. Estoy aquí con Fermín Pacheco y quien les habla es Charo Álvarez. Buenas noches, Charo. Acá estamos después de un día de lluvia. De un día de lluvia, sí. Día largo de lluvia. Yo hoy me mojé bastante. Tuve que pasar por casa a cambiarme. Ah, mira. Además refrescó. Refrescó. Se está acercando el otoño, parece. Parece que sí. Esperemos que no haya ninguna inundación y que estén todos lo mejor posible en este contexto. Hoy vamos a empezar con una nota que salió al aire el viernes 8 en el marco de la transmisión del 8M, pero que sigue vigente porque hoy hubo una prolongación, digamos, de la licencia con goce de sueldo que le otorgaron a los trabajadores y trabajadoras de Telam, y queremos escuchar lo que nos decía la delegada, lo que le decía nuestra compañera Silvia Pingüí el viernes. Que hizo nuestra compañera Silvia Pingüí a una compañera de Telam, trabajadora y delegada de Cipreva, que es Laura da Silva. Estaban en la plaza y en ese momento plantearon esa... Silvina le hizo esta entrevista y la queremos compartir con vos, Nati, y con todos nuestros oyentes. Hola, buenas tardes para Radio Caput. Acá estamos con Laura da Silva, delegada de Cipreva, en otro 8M. Laura, contanos un poco qué es Telam. Bueno, Telam es una agencia nacional de noticias y publicidad que tiene un alcance federal con 24 corresponsalías en todo el país, que brinda un servicio informativo con una amplísima agenda de temas, una agenda que no es comercial muchas veces, que los medios privados no contemplan, la agenda que tiene que ver con, por ejemplo, los derechos humanos, que tiene que ver con toda la cobertura de los juicios de lesa humanidad, que tiene que ver con la agenda de los derechos de las mujeres y diversidades, de las personas con discapacidad, de los derechos de la ancianidad, en fin, una cantidad de temáticas que no son un negocio para los medios privados y que, sin embargo, Telam, justamente al ser un medio público, intenta llegar a cubrir con profundidad todas estas temáticas y problemáticas que tiene nuestra sociedad, ¿no? Laura, comentanos, ¿qué pasó con Telam? ¿Cuál es la situación actual?
Bueno, nosotros desde el día lunes que realizamos el abrazo simbólico en la puerta de Bolívar 531, estamos montando un acampe donde estamos recibiendo la solidaridad y el apoyo de un conjunto de organizaciones sociales, políticas, sindicales, de derechos humanos, bueno, un sinfín de organizaciones y instituciones con las cuales trabajamos en el día a día de nuestra rutina, justamente informando acerca de todo lo que sucede en esas instituciones, organizaciones, la ciudadanía en general. Y en el día de hoy estamos lanzando nuestro sitio web de noticias, somostelam.com.ar, donde vamos a estar realizando la cobertura de toda esta gran marcha, de toda esta gran movilización del 8M. Y bueno, contándole también a la ciudadanía qué está pasando con nosotros, nuestro conflicto, en la situación en la que estamos, y también planteándonos como Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras los próximos pasos a seguir, teniendo en cuenta que la dispensa que dispuso el interventor Diego Chávez duraría hasta el domingo de la noche, con lo cual en principio nuestra planificación es estar con el acampe hasta el domingo, tener una guardia por supuesto la noche del domingo, porque estamos resguardando el patrimonio público de Telam, resguardando su archivo histórico, patrimonio cultural de nuestro país. Así que bueno, en estos días también realizaremos una asamblea para definir los pasos a seguir de acuerdo a las novedades que plantea el gobierno respecto de este intento de cierre, ¿no? Laura, tengo entendido que esta intervención bajó la página oficial de Telam. Por eso ustedes se vieron obligados a armar una página lateral. ¿Cómo sería? Sí, nosotros decidimos relanzar el sitio web de Somos Telam que habíamos creado en el año 2018 cuando Hernán Lombardi dispuso el despido de más de 350 compañeros y compañeras. Bueno, estamos relanzando ese sitio, no con la idea de suplir el servicio de noticias de Telam, sino con la idea de visibilizar nuestro trabajo, visibilizar nuestra tarea y también denunciar el silenciamiento que implica hoy que Telam no esté cubriendo temáticas muy sensibles que tienen que ver con todo lo que está sucediendo con los femicidios en nuestro país, que tiene que ver con, por ejemplo, qué está pasando en la provincia de Corrientes con las inundaciones, que tiene que ver también con lo que está pasando con los juicios de lesa humanidad. Bueno, una agenda diversa y plural con la cual trabajamos y que hoy está silenciada. Hoy no se sabe qué está pasando con todas estas realidades a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y bueno, por eso es que decidimos lanzar este sitio para visibilizar nuestro trabajo, pero también para que la sociedad tenga una herramienta de comunicación y de difusión de todas las problemáticas que está atravesando en el marco de las políticas neoliberales de Javier Milei. Laura, nos comentaste que Telam da servicios. ¿Podés profundizar con este tema? Sí, efectivamente, Telam posee al día de hoy más de 800 medios suscriptos en todo el país, es decir, que pagan un abono a la agencia para poder acceder a todo el servicio informativo, y esto es los 500 cables que Telam publica por día, más de 200 fotografías que también publica por día, los boletines informativos de radio, el acceso al archivo fotográfico histórico que tiene Telam. Ya te digo, Telam tiene 79 años de historia, y eso implica también un patrimonio cultural muy importante para nuestro país. Y entre los abonados, para ponerte un ejemplo de quienes utilizan nuestros servicios, se encuentran medios grandes, como medios privados grandes, como por ejemplo Clarín o La Nación, y te puedo nombrar, bueno, infinidad de todos los periodistas utilizan el servicio periodístico de la agencia, y los medios privados mucho más para seguir la agenda del día a día de toda la actividad del gobierno, pero también, como te decía, toda una agenda que hoy no es comercial para los medios privados y que Telam trabaja en el día a día para realizar la cobertura de los distintos juicios de lesa humanidad, los derechos de las personas con discapacidad, bueno, toda una cantidad de temas que Telam aborda con mucho profesionalismo, con alcance federal en todo el país. Bueno. Y también lo que tiene que ver con la cobertura de toda la actividad que se está realizando hoy en la Antártida, al tener una corresponsalía itinerante donde permanentemente están viajando un equipo audiovisual y
de la sección Sociedad a cubrir también la actividad de investigación que se está realizando en este momento en el territorio nacional de la Antártida, ¿no? Bueno, para ir cerrando, ¿cómo puede la ciudadanía colaborar con Somos Telam? Bueno, en principio accediendo a nuestro sitio web de noticias, somostelam.com.ar, compartiendo las notas, también siguiéndonos en nuestras redes sociales, tratando de dar a difundir todo lo que vamos publicando a través de nuestras redes de Somos Telam, en Instagram, en Twitter, en Facebook y ahora también en TikTok, poder reproducir todo el material y las piezas audiovisuales que estamos trabajando para dar a conocer nuestra tarea, para dar a conocer la importancia de la existencia de una agencia nacional de noticias. Y bueno, quienes puedan y quieran y tengan ganas de venir a compartir con los trabajadores y las trabajadoras en la puerta de Bolívar 531, también se agradece la fuerza, el abrazo, los mates compartidos, la comida compartida, así que estamos a disposición para continuar esta lucha. Muchas gracias, Laura. Laura da Silva, delegada de CIPREVA, Telam, agencia de noticias, la primera en Latinoamérica. Escuchábamos a la delegada de CIPREVA y bueno, nos duele Telam como nos duele cada uno de los lugares y las instituciones que vemos a diario que vienen cerrando. Vamos a profundizar un poco después de la entrevista que vamos a tener ahora. Pero bueno, elegimos al entrevistado del día de hoy. Tenemos el honor de que nos haya dicho que sí. Él es un historiador, es del Museo Evita y es especialista entre otras cosas de lo que fue la Constitución de 1949. Y hoy se cumplen 75 años de esa Constitución, por eso es que queríamos hablar de este tema acá en 3 en 1. Porque bueno, sabemos que implicó muchísimos avances para la época en materia de derechos y también sabemos que duró poco. Así que bueno, con esas dos variables y en el contexto actual queremos aprovechar la oportunidad de hablar con quienes saben y profundizar un poco más en esto. Claro, duró poco, como se sabe, duró poco, pero fue una constitución que marcó mucho a la sociedad, sobre todo por una cuestión que fue una cuestión de avanzada. Ahora lo vamos a charlar y vamos a profundizar con el invitado, pero fue una constitución que marcó un antecedente, un precedente fuerte en lo que es la constitución y sobre todo el foco en el ser humano y en la persona. Y eso en relación al contrapunto de lo que vemos que está avanzando en este momento, que el foco está puesto más en la propiedad privada, ¿no? Que en una cuestión de humanidad, la realidad es que choca bastante. Recién estaba diciendo el foco en el ser humano y me acordé, te voy a decir una cosa, es triste, pero me acordé de Patricia Bullrich cuando habló del foco en el ser humano y algo bien interesante me hizo acordar a eso, pero digo, más allá de ese recuerdo que me hizo acordar a lo que decía recién y me causaba gracia, digo, el precedente y lo importante que fue la Constitución del 49, sobre todo porque, vamos a ser sinceros, los que vinieron después, que fue un proceso dictatorial, el 55, se encargó de destruirla y de obviamente de correrla, de ponerla en un foco de disputa y de estar, viste, como bastardeándola, como poniéndola en foco de lucha, viste, y para ellos eso significó seguramente un tema de quita de intereses en lo que era a los intereses que ellos representaban. Entonces me parece que esa cuestión del 49 vale bien la pena recordarla y tenerla bien vigente hoy más que nunca. Sí, por eso es importante, bueno, recordar la historia para tratar de, en este caso estaría bueno repetirla y en muchos otros en no hacerlo, ¿no? Por eso siempre levantamos las banderas de la memoria, la verdad y la justicia. Ahora le vamos a preguntar al invitado, ahora cuando venga, si yo tengo una teoría, que para mí la historia tiene alguna parte que es cíclica, que todo es como un ciclo que termina y vuelve a empezar y que las sociedades vuelven a atravesar también algunas circunstancias que, si bien no son iguales, tiene como una cuestión cíclica de repetirse y tender a repetirse. Entonces, para mí eso es un punto también que es para verlo y para analizarlo.
sobre todo porque, como vos decías, entender que de dónde venimos para saber a dónde vamos y esas cuestiones que son sumamente importantes, es interesante escuchar al invitado. Sí, sobre todo sabiendo que investigó, que bueno, que forma parte del Museo Evita, que ha tenido la posibilidad seguramente de acceder a un montón de archivos y de información que nosotros desconocemos, y por eso era la idea. En días como hoy, donde por ahí los temas pasaron por cosas que no digo que no sean importantes, pero muchas veces, no sé si a vos te pasa, pero es la sensación de que están marcando agenda todo el tiempo, ¿no? Acá está ya en comunicación telefónica Santiago Régolo. Él es historiador del Museo Evita. Estábamos haciendo acá con mi compañero Fermín Pacheco y quien te habla, Charo Álvarez, una pequeña intro muy humildemente, porque no tenemos las herramientas ni el conocimiento que tenés vos, Santiago, pero hablábamos de la importancia de esta Constitución y el contrapunto en los momentos actuales donde el foco está puesto en la propiedad privada, ¿no? Buenas noches. Hola, ¿cómo andan? Fermín, Charo, sí, totalmente. Bueno, en un nuevo aniversario de la Constitución, en estos días se estuvo hablando bastante respecto a los contenidos que tienen que ver fundamentalmente con la función social de la propiedad y también con los recursos naturales, ¿no? Esa Constitución de alguna manera sentó las bases para una nueva organización económica, obviamente con la intervención del Estado en la planificación y en la explotación y protección de esos recursos naturales, y planteaba algo que en ese momento generó muchísimas discusiones, y creo que fue uno de los puntos por los cuales en el 57 fue finalmente derogada esa Constitución, que tiene que ver con los artículos 38 al 40, que, como bien planteada, generaba una discusión en torno a la propiedad privada, la función que debe cumplir esa propiedad privada productiva fundamentalmente, y lo que son la protección de los recursos naturales y las fuentes naturales de energía, que hoy por hoy están en debate y obviamente ha generado más que un conflicto incluso con las propias provincias. En relación a lo que has investigado y el valor importantísimo de esta Constitución, ¿vos creés que tuvo, digamos, poca vigencia justamente por estas cuestiones, o hubo algo más? Yo creo que uno de los puntos fundamentales de la Constitución por los cuales tuvo poca vigencia, primeramente, está directamente ligada a lo que vendría a ser la convalidación jurídica del peronismo como proyecto político de organización nacional. Obviamente que esos dos proyectos en pugna, que creo que hasta el día de hoy siguen un poco en esa discusión, permitieron, luego de la proscripción del peronismo, del golpe de Estado y demás, avanzar rápidamente sobre esa Constitución, donde no se respetó ningún tipo de plazos institucionales, ni de resortes institucionales, se deroga a partir del decreto de un gobierno de facto, se llama una constituyente con la proscripción del peronismo, es decir, que incluso también en las discusiones respecto a la constitucionalidad del proceso, una de las cosas que han sido observadas en su momento en el año 49, no se respetó, pero para nada, en el año 56 y en el año 57, y obviamente, por lo menos lo que entiendo yo, obedece a cuestiones estrictamente políticas, en las cuales uno de los puntos fundamentales tiene que ver con la función social de la propiedad, con el capital en función social y para el bienestar general, y fundamentalmente estableciendo un nuevo régimen económico que ponía a salvaguarda fundamentalmente los recursos naturales y aquellos recursos que hacen a la riqueza de la nación, ¿no? Además de establecer formas de distribución del ingreso, de establecer también una suerte de nacionalización del comercio exterior, es decir, planteando formas económico-políticas que claramente afectaban a ciertos sectores que son después, en definitiva, los que también apoyan la desperonización que avanza después del golpe del 55. Tal cual, tal cual. Buenas noches, Santiago. Acá te habla Fermín Pacheco. ¿Qué tal, Fermín? Todos sabemos, y sobre todo los que somos militantes del campo nacional y popular, siempre reivindicamos la Constitución del 49 como una Constitución de avanzada,
como conocemos y sabemos, como bien vos decías, que es una constitución que pone sobre todo el foco y el rol del Estado en la vida social de la gente. ¿En qué considerás que es una constitución bien revolucionaria y bien de avanzada de esa época, como para que la gente entienda, más allá de que pone el foco en los recursos naturales y hace un foco en el tema social, en qué vos creés que es lo más revolucionario que implica esta constitución del 49? Es revolucionaria pensando en la Argentina, primeramente, porque pone precisamente y convalida jurídicamente un nuevo proyecto de país. Es decir, que nosotros vemos que la consolidación del proyecto del modelo agroexportador vinculado a un anexo de la Argentina, la División Internacional de Trabajo como proveedor de materias primas, sin distribución del ingreso, con restricciones políticas muy concretas, sin la posibilidad de la participación, sobre todo de los sectores populares, del sector del trabajo, bueno, se le opone una constitución que amplía fuertemente y redefine no solamente la noción de ciudadanía, sino también la noción de democracia y obviamente de el rol del Estado vinculado precisamente a los principios rectores del peronismo: soberanía política, independencia económica, justicia social, y también habla en su preámbulo de cultura nacional, lo cual es importantísimo, porque si nosotros pensamos en una cuestión vinculada precisamente al campo nacional y popular, a la posibilidad de generar estos resortes fundamentales, primeramente tenemos que pensar en una cultura nacional, pensar a la Argentina desde la Argentina, pensar los problemas y las dificultades que podía presentar la Argentina desde la Argentina, sin imitar y sin tener en cuenta, digamos, algunas expresiones foráneas que muchas veces no pueden expresar la realidad nacional. En ese sentido, creo que es revolucionaria, primeramente porque cambia un estado de cosas, porque planteaba, a diferencia de lo que sucedía en otros países latinoamericanos que también reforman sus constituciones en ese momento, plantea una ampliación fundamental de la participación política, económica, social y cultural de la Argentina, y permite un ascenso social efectivo que hace, si nosotros podemos generar algunas comparativas con otros países latinoamericanos de aquel momento, ha permitido robustecer no solamente al sector trabajo, sino también a una clase media que permite, sobre todo esa constitución, acceder no solamente a toda una serie de derechos sociales, sino también una redistribución mucho más equitativa del ingreso, y además faculta esa constitución elección directa, posibilidad de que accedan a espacios de poder no solamente trabajadores, sectores populares, mujeres. Permite la participación de las diferentes provincias, no solamente en el ámbito nacional, a partir, por ejemplo, de la inclusión de los territorios nacionales, también la provincialización de muchos de esos territorios nacionales, sino también cada una de esas provincias reforma a su vez sus propias constituciones y establecen regímenes específicos para cada una de esas provincias. Lo que sucede en el ámbito provincial también es muy interesante de observar, porque podemos encontrar, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, cuestiones vinculadas fundamentalmente a las particularidades que presenta Mendoza, lo mismo si vemos en Entre Ríos, en donde incluye, por ejemplo, en disposiciones especiales del artículo 42, jornada y seguridad del trabajo, seguros de socorro a la maternidad, a la enfermedad, a la niñez, previsión y asistencia social, y si vamos al caso, por ejemplo, de la Constitución de La Pampa, que en ese momento se llamaba Constitución Eva Perón, o del Chaco, eran primeras constituciones porque se provincializa en ese momento, directamente habla de el sujeto constituyente en la figura del trabajador. Mirá. Así como nosotros podemos leer el preámbulo, dice no los representantes de la nación argentina, acá dice directamente no los representantes del pueblo trabajador, es decir, que ya está definiendo a ese sujeto constituyente directamente vinculado a la figura del trabajador, y por ende todos los derechos, tanto individuales como sociales, y los vinculados al rol del Estado, están directamente asociados a la protección de esa ciudadanía asociada a la figura del trabajador. Yo creo que en esos puntos claramente es revolucionaria, y también es muy interesante ver lo que sucede en cada una de las provincias, entendiendo también que la Argentina
es un país federal y las discusiones provinciales que hoy por hoy vuelven a emerger también fueron tenidas en cuenta en ese momento y permitieron también adaptar a la nueva norma constitucional las realidades de cada una de esas provincias que claramente tenían particularidades a resolver y se han resuelto también en esos momentos. Una consulta, Santiago. Una cosa es el texto de la norma y lo revolucionario de ella, y otra cosa para saber es qué grado de aplicación tuvo en el periodo que estuvo vigente. Digamos, si eso se pudo ver en la práctica o no se llegó, porque bueno, fue poco el plazo para su implementación. Claramente hay algunas cosas que no llegaron a madurar, pero muchas otras ya estaban funcionando de hecho. Lo que hace la Constitución del 49 es convalidarla jurídicamente y generar un reaseguro legal, esa es la intención, para que no pueda venir un presidente o a derogar o a establecer por decreto modificaciones arbitrarias que vayan en contra precisamente de lo que se discutía en aquel momento. Digo que muchas cosas funcionan de hecho, ¿por qué? Cuando uno habla por ejemplo, el artículo 37, que incluye los derechos del trabajador, bueno, la Declaración de los Derechos del Trabajador ya estaban desde el 47. Claro. Hay muchos de esos derechos que ya estaban funcionando de hecho, y de hecho se convalidaban con la Secretaría de Trabajo y Previsión, que luego obviamente se transforma en ministerio. Si pensamos en lo que tiene que ver con la organización económica, bueno, muchas de las cosas estaban funcionando, ya desde el Consejo Nacional de Posguerra, obviamente con el IAPI, la nacionalización de la banca en el año 46, lo que sí generó ciertas discusiones importantes fue el artículo 40, después cuando se establece la fórmula para nacionalizar esos recursos y donde se establece un límite a esa ganancia que no podía estar vinculada a la usura y demás, y eso generó claramente complicaciones y conflictos con algunas de las empresas extranjeras de aquel momento. Ahí sí no se pudo avanzar todo lo que se hubiese querido. Otra de las cuestiones que funcionaron de hecho y que de hecho se pusieron en práctica, la elección directa de todos los miembros del Estado. Pensemos que antes del 49 había colegios electorales, lo único que se elegía directamente era diputados, senadores, presidente, vicepresidente, se hacía a través de colegios electorales, se votaban electores y eso obviamente cambia y de hecho después de que se deroga la Constitución volvemos a esa fórmula y recién volvemos a tener elecciones directas con la reforma del 94. Claro. Tenemos, entre otras cosas que es interesante, o algo que se retrotrae, pero que en ese momento se puso en práctica, que dentro de las condiciones para ejercer un cargo electivo, por ejemplo en diputados, senadores, se eliminaba la fórmula de tener que disponer de una renta de 2.000 pesos fuertes, es decir, que esto ampliaba la posibilidad y empiezan a aparecer como representantes del pueblo, trabajadores, dirigentes gremiales, mujeres laburantes, amas de casa, es decir, amplía realmente la base democrática, no solo en el acto del sufragio, sino también en la posibilidad de que sean electas como representantes de ese campo que por mucho tiempo no había sido tenido en cuenta. Obviamente la inclusión de la posibilidad de elección de los territorios nacionales, los grados de provincialización que se llevan adelante, obviamente no se completaron, pero sí se llevó a provincializar La Pampa, el Chaco, Misiones y otras después avanzaron algún tiempo después. Es decir que hay muchas cosas que funcionan de hecho, otras que avanzaron claramente con la Constitución y otras obviamente que quedaron en el tintero, pero sí generó ciertos cambios que incluso en el 56, 57 no se pudo volver atrás, a tal punto que los derechos consagrados, sobre todo en el artículo 37, los derechos sociales y laborales, tuvieron que ser incluidos en gran medida en el artículo 14 bis. Claro. Era muy difícil volver atrás sobre eso. Y ahí sí vale la salvedad, lo que incluye el artículo 14 bis, que de hecho no se respetaba cuando vos estabas hablando de las cosas que dice la ley, pero que después no se aplican. Bueno, el artículo 14 bis, a diferencia del 49, que fue una gran discusión, incluye el derecho a huelga. Ahora bien, la aplicación de ese derecho a huelga en esos años, de entre el 57 y podríamos decir hasta el 83, ¿en qué medida se pudo establecer? Si teníamos sindicatos intervenidos, plan Conintes, dictaduras militares, es decir que también ahí ese agregado que fue discutido, porque hubo muchas internas en el 49 para ver si se incluía o no el derecho a huelga,
En el periodo del peronismo hubo muchas huelgas, algunas se han declarado ilegales, por supuesto, otras se llevan adelante, pero fueron mucho más toleradas que lo que sucede después en el 56, 57 y en adelante, ya sí con la incorporación del derecho constitucional a la huelga. Es decir, que ahí también tenemos grandes diferencias respecto a lo que dice la norma y lo que finalmente ocurre, ¿no? En un punto tan sensible como el derecho a huelga. Ahí, Santiago, nosotros creo que estamos todos de acuerdo en que Milei, esta constitución, sería una de las cosas que él llamaría aberrantes. Pero hay una cosa aberrante que yo siempre tomo y lo digo para que quede bien claro lo que fue sobre todo la Revolución Libertadora del 55, que bien vos contabas que después la constitución es derogada en el año 57, que es una frase que tiene el capitán de navío, si no recuerdo mal, que era Arturo Rial, que dice que en este bendito país la revolución se había hecho para que el hijo del barrendero muera barrendero. Y yo ahí tengo una teoría, no sé si vos por ahí compartís o quiero en realidad conocer tu mirada acerca, que es que la historia es cíclica. Entonces, nosotros ahí vemos una cuestión de avanzada, con una constitución que promovía un montón de cuestiones que para la época eran súper avanzadas y creo que hasta hoy en día serían avanzadas. Y vemos que obviamente en el proceso del 55 con la Revolución Libertadora esto es aplastado prácticamente y acallado. Y yo creo que hoy en día está pasando un poco también lo mismo, no sé cómo es tu mirada también acerca al respecto, pero como que esa parte de la historia también a veces es cíclica y que esa cuestión de odio de clase y de construcción, sobre todo de derechos en las clases más bajas o en las clases populares, genera ese odio que es promovido constantemente y hace tantos años por una élite, por así decirlo. Totalmente, porque creo que la revolución que propone el peronismo y que se ve también en este armado constitucional tiene que ver precisamente con que reestructura o por lo menos pone en jaque lo que eran las viejas jerarquías de la sociedad argentina y, como bien decías, esa famosa frase de para que el hijo del barrendero siga siendo barrendero, que lo establecen o lo dice abiertamente, y yo creo que ahí está definiendo el porqué y el verdadero objetivo de ese golpe de 8 de Estado, pero lo vemos también en otras expresiones que también se han vuelto sentido común, sobre todo de este brevario antiperonista, antipopular y demás, desde el parqué para ser asado, los cabecitas negras, el aluvión zoológico. Son todas formas de pensar en esos sectores populares como algo que no merece ser tenido en cuenta y por ende también una forma de cristalizar la posibilidad de que esos sectores populares puedan efectivamente compartir los mismos espacios que esas élites, que esas clases medias, que puedan vacacionar en los mismos lugares, que puedan ir al Teatro Colón como era en ese momento, que había Teatro Vero, que puedan comprarse una pilcha en la calle Florida y que puedan compartir esos espacios. Fue algo que generó, entre otras cosas, ese odio al peronismo. Digo que eso que bien relatabas es una, creo yo, de las grandes razones por las cuales también esta Constitución es derogada. ¿Por qué? Porque plantea, a diferencia, y volviendo también a unas cuestiones de actualidad, yo estoy seguro, obviamente, que Milei estaría completamente en contra de esta Constitución, sin lugar a dudas. Afuera, diría, afuera. Afuera, pero porque establece también una concepción del ciudadano que es completamente distinta. Y porque también esa Constitución está sostenida en gran medida de su argumentación político-filosófica en la idea de comunidad organizada y en la posibilidad de la realización individual a partir de una comunidad que se realiza. Entonces van de la mano. Esas cuestiones que hoy por hoy también están en discusiones, o por lo menos desde las tribunas oficiales del gobierno, del presidente y demás, que habla de la justicia social como una aberración. Para nosotros la justicia social es precisamente justicia. La justicia social tiene que ver con la redistribución de esos ingresos, pero también de todo lo que produce un país, que también le corresponde a esos trabajadores, como esos pequeños momentos en los cuales uno puede ver, por ejemplo, en la prédica de Eva, de Perón y demás, cuando en las obras de la fundación, que tenían mobiliario bastante suntuoso y demás, le preguntaban, ¿y pero por qué todo este lujo y demás? ¿Y por qué no?
si ellos producen eso? ¿Por qué no tienen el derecho a acceder a eso? Si los muebles que ustedes están usando los producen estas personas, ¿por qué ellos no pueden acceder a eso? Y añadido también a las cosas que establece esa Constitución, digamos, digo, son consecuencias precisamente de esas discusiones del año 49, que es un año fundamental, uno de los, y que está hoy por hoy también en discusión, ¿no? Uno de los principales móviles de ascenso social, creo que todos también podemos estar de acuerdo que está directamente vinculada a la formación. Bueno, la gratuidad universitaria, que es desde el decreto que firma Perón el 22 de noviembre de 1949, permitió llenar la Universidad de Obreros y triplicar la matrícula universitaria del 49 al 55, y permitió precisamente que si nosotros vemos la movilidad social y hacemos estudios de estratificación, vemos que el componente inter e intrageneracional en esos años es abismal, cómo cambia de un abuelo que era tornero y demás a tener un nieto que se recibe de médico. Bueno, esos cambios de la sociedad argentina y que permitieron que ya antes de que se den los cambios con la última dictadura militar, nosotros tengamos un 75% de clase media, y en gran medida vinculado a trabajo remunerado asalariado, trabajo industrial, sector servicios, profesionales, tiene que ver en gran medida con esos campos y esos resortes de movilidad que estableció el peronismo, claro. Y que en gran medida acompañaron esta Constitución y los cambios, no solamente jurídico-políticos, sino también sociales, culturales, que se dieron en este periodo, y por eso lo seguimos discutiendo, y por eso también Milei se pelea con esto. Y ahí yo me acordaba más acá en el tiempo que González Fraga había dicho, me acuerdo, les hicieron creer que podían comprarse celulares y viajar al exterior. Eso ya más acá en el tiempo, y sigue mostrando el mismo nivel de odio de clase y de elites que no soportan ese crecimiento del campo nacional y popular y del pueblo trabajador. Sin lugar a dudas, le hicieron creer que siempre está en esa misma lógica de el merecimiento y no merecimiento, ¿no? Y en qué eroga el dinero del Estado. No hace falta gastar en esto, pero esa misma cuestión que nosotros, por ejemplo, el Museo Evita está en lo que era un hogar de tránsito de la Fundación, que es un caserón espectacular en el medio del barrio de Recoleta. Bueno, es permanente el juicio sobre por qué están ahí y no están en el tercer cordón del conurbano, en un lugar completamente abandonado y con las paredes cayéndose. ¿Por qué este lujo acá? Y Eva contestaba, ¿por qué no? Claro. ¿Quién dice que hay lugares para ricos y lugares para pobres? Y además, traerlo a ese tipo de lugares, Eva lo decía directamente, era demostrar, no solamente desde el punto de vista material, sino también simbólico, que la condición de pobreza no es una condición natural, es una condición social. Claro. Hay ciertas cuestiones económicas, sociales y políticas que hacen que unos tengan y otros no. Eso puede cambiar. El peronismo se mete con eso. Y eso, obviamente, después permite explicar por qué tanto odio para con el peronismo, por qué tanto odio con algunas obras de la Fundación, y nosotros lo vemos, incluso lo tenemos exhibido en gran parte de nuestro recorrido en el museo, que la mayoría de las cosas que nosotros tenemos fueron donadas por la gente, y eso para nosotros tiene un valor muy especial, claro. Porque tenemos juguetes que recibió alguien y lo escondió 60, 70 años, y si tenía la estampita de la Fundación o tenía algo que refiere a la Fundación por el decreto 4161, tenía de 3 meses a 6 años de cárcel. Tenemos camisas de hogares escuelas que están recortados, tirados, ajados, porque eran de la Fundación, era volver a los habían mal acostumbrado. Esas eran también algunas de las cosas que aparecen en las comisiones investigadoras del año 55, del año 56, que comían carne 3 veces a la semana, los tenían mal acostumbrados. Esto mismo de Rosendo Fraga les hicieron creer. Claro. Entonces la discusión es siempre la misma. Sí, por eso. Santiago, la verdad que un placer tenerte aquí hoy. Ya te comprometemos para que puedas venir algún día al piso, ojalá que así pueda ser. Y bueno, que si nos podés decir, para que todos los que nos están escuchando sepan, a dónde específicamente está, dijiste en Recoleta, pero en qué lugar está el museo, y también comentarles que Santiago tiene varios libros, entre ellos uno específicamente donde habla sobre la Constitución. Te agradezco el espacio, obviamente que cuando quieran
podemos arreglar. Hoy se me complica un poco ir al piso, pero cuando quieran, encantadísimo de poder hablar de varias cosas. Y el museo está en la calle La Finur 2988, a una cuadra del Jardín Botánico, y está abierto de martes a domingos de 11 a 19. Y ahí, a quien le interese también, pueden conseguir algunas de las publicaciones que realicé yo y otros compañeros y compañeras ahí del museo. Bueno, muchísimas gracias. Ahora estamos... Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Estamos hablando con Santiago, historiador del Museo Evita, sobre la Constitución del 49 y sobre esto de la historia cíclica que hablábamos un poco. Y ahora vamos a otro tema que tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la política también, porque tiene que ver con un documental que habla sobre el lago escondido. Y para eso tenemos el honor de contar con el director de este documental, que es Camilo. Compañero Camilo García, que mira, Camilo Gómez, perdón. Sí. Veníamos justamente charlando de lo que era el poner los recursos, en foco los recursos naturales de nuestro país, y creo que el lago escondido es algo que está en auge, esa disputa, y es bien visible y es súper necesario poder comentar un poco acerca de eso. Así que buenas noches, Camilo. ¿Cómo va? Acá Charo y Fermín Pacheco. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros, compañeras? Un saludo para ustedes y por supuesto para toda su audiencia. ¿Cómo están? Bien. Muy bien, y muy intrigados también en saber cómo se fue desarrollando este documental que dirigiste. Obviamente también vamos a preguntarte a dónde se puede ir a ver, pero en tiempos donde se está poniendo en venta la Argentina y donde ya se venía sucediendo, digamos, todo lo que ustedes pudieron registrar en estos tiempos forma parte de una denuncia para la defensa de nuestro territorio, ¿no? Y en ese marco, bueno, quería saber cómo se fue dando esto y qué es lo que la gente se va a encontrar cuando pueda ver el documental. Bueno, se va a encontrar con un documental que va a desnudar justamente, lo va a poder ver en directo porque el documental está grabado en el lugar y en el momento exacto que sucedieron estos hechos de la 7ª marcha al lago escondido del año pasado. Uh-huh. Y se va a encontrar con la realidad completamente desnuda de lo que significa un enclave, en este caso británico, extranjero, un feudo constituido dentro de nuestro propio país, en el cual nosotros los argentinos, aunque parezca mentira, al ingresar a este territorio en manos extranjeras, nos volvemos automáticamente extranjeros dentro de nuestra propia patria. No solamente por la violencia con la que se ejecuta sobre nuestra presencia una vez que ingresamos allí tanto a la montaña como el intento por el camino de Tacuifí, que son los dos accesos que existen hoy para entrar al lago escondido, como por el claro estado paraestatal en el que uno se encuentra allí en lago escondido. El documental muestra eso, muestra las patotas del británico Joe Lewis, que han sido registradas en el momento en que agredieron a muchísimos compañeros y compañeras que estaban tratando por ingresar por un camino público, uh-huh. Como así también con los ataques que hacían de noche, con aquellos que estábamos en algún momento acampando ahí en la montaña, donde nos encendían motosierras de noche, nos apuntaban con luces muy fuertes, nos encendían parlantes, donde hacían ruido de todo tipo, con agudos, con graves, y una tortura psicológica durante toda la noche, en un claro intento porque nos fuéramos de este lugar. El británico Joe Lewis tiene 12.000 hectáreas en la Patagonia, es una cantidad de territorio enorme, pero además infringe normativas y leyes argentinas básicas, como por ejemplo la imposibilidad de venderle a un extranjero tierras en zona de frontera, en este caso a pocos kilómetros, 5 kilómetros de la frontera con Chile. Uh-huh. Esto obviamente es un peligro para la soberanía nacional, y sin embargo este británico tiene allí un verdadero feudo y un estado paraestatal, con la gravedad ahora con este gobierno nacional de que están tratando con este DNU de tirar atrás la ley de tierras, uh-huh. que por lo menos trataba de poner un freno a la venta de tierras al extranjero por parte de las provincias argentinas. En este caso
al parecer la idea de Javier Milei es justamente continuar con la venta exagerada de tierras al extranjero y además en zonas muy importantes para el país que tienen que ver con nuestros recursos naturales. Bueno, la película, me parece, viene a abrir los ojos, viene a crear conciencia sobre la gravedad, ya en la práctica, no en la teoría, en la práctica misma, de lo que significa tener estas tierras vendidas a extranjeros, en este caso a manos de un británico, ¿no? No, y además ahí vemos, y una de las cosas que sobre todo creo que a la sociedad más le impacta, son estos hechos de violencia que hay en el territorio nacional. Uno puede coincidir, y obviamente creo que la mayoría va a coincidir en que la apropiación de un recurso natural es algo que debería ser ilegal. Debería ser una cuestión de que el Estado tome cartas en el asunto, pero sobre todo que ningún ciudadano pueda circular libremente por un lugar y además por lo que conocemos del lugar y las fotos que hemos visto y los que han ido seguramente lo van a confirmar, que es un lugar bellísimo y es lamentable que esté en manos de un extranjero y que se pueda aplicar el nivel de violencia que se aplica sobre las personas que generan conciencia sobre esta situación y sobre este hecho. Hemos visto infinidad de situaciones que han sido aberrantes, sobre todo de la connivencia que hubo en lo más conocido, digo, que es este viaje que hicieron varios funcionarios judiciales y del macrismo, que hay una causa que la verdad que supongo que no se habrá investigado y que fueron sobreseídos en el 2022, si no recuerdo mal. Pero haciendo un pasito atrás, ¿qué te trajo a vos a esta historia o qué te llevó a vos a retratar esta situación en particular? Mira, nosotros somos productores audiovisuales de la provincia de Corrientes, y hará cosa de 1 año y medio, 2, en la marcha anterior a esta que nosotros registramos, en la 6ª marcha al Lago Escondido, escuché por radio, yo estaba en mi casa en ese momento, escuché por radio que una patota, digamos que responde a este británico Joe Lewis, había frenado en el camino a un grupo de argentinos y argentinas que marchaban justamente para visibilizar esta problemática. En aquel momento se había perdido contacto con estos argentinos que estaban allí militando, visibilizando la situación, y entre los que estaba perdido ahí en la montaña y no se había tenido más contacto con él, y estaba con algunos problemas de salud, estaba Jorge Rachid, histórico militante del campo popular, médico, sanitarista. Y yo a Jorge lo había conocido en oportunidad de otra película, una película anterior que hicimos que tenía que ver con el artiguismo, y nos conocimos por ese motivo. La verdad que me impactó que él estuviera allí, me dio una profunda vergüenza a mí, de mí mismo, de estar en mi casa, cuando había argentinos y argentinas que estaban poniendo el cuerpo por la soberanía de la patria. Y bueno, dije, bueno, el año que viene tengo que estar en esa marcha, tengo que estar también yo allí comprometiéndome con esto. Si bien me quedaba en la otra punta del país, pero me dieron unas ganas enormes de estar. Y la segunda idea que se me vino a la cabeza fue inmediatamente la de agarrar la cámara, yo soy director de cine, y iba a hacer un documental. Y así fue como con un grupo de amigos, rompimos un par de alcancías que nos quedaban, nos subimos en una camioneta y al año siguiente fuimos a registrar estas marchas. Previamente pedimos, por supuesto, permiso a FIPCA, que es la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua. Ellos son los que, digamos, organizan un poco lo que es la marcha al Lago Escondido. Ahí está Julio Urien, un histórico también militante popular, es un ex militar que, a diferencia de otros militares de los años 70, que cuando se dedicaban a desaparecer personas y torturar en los campos de concentración en la Argentina, Julio estuvo en contra de esos militares y bueno, pagó con eso años de cárcel de sus propios compañeros de armas, lo tuvieron detenido varios años, y hoy, muchos años después, sigue luchando por una patria más justa a través de esta fundación FIPCA. Hablamos con ellos, nos autorizaron a acompañarlos, y entonces nos dividimos en 2 grupos. Un grupo que cubrió lo que es el camino público de Tacuifí, el acceso público, donde deberíamos entrar todos los argentinos y argentinas para llegar al lago, y un camino de montaña, que es el que el británico Joe Lewis propone como el acceso de entrada para los argentinos, porque no permite que pasen por Tacuifí. Entonces dice, bueno, hagan el camino de montaña y lleguen por ahí al Lago Escondido. Claro, hacer el camino de montaña son 8 días de caminata, más cruzar varios lagos remando, 8 días de caminata solo de ida, que tenés que ir con un bolso con 25 o 30 kilos, tenés que llevar medicina, comida, las carpas,
los kayak inflables y todo lo demás, en zonas muy complejas donde la naturaleza es complicada, donde hay cornisas, terrenos muy difíciles, y encima te encontrás con estos matones que te ponen en el grado de violencia que hablábamos al comienzo. Por suerte esto permitió, estos dos movimientos que hicimos con las cámaras, permitió registrar tanto la violencia ejercida en Tacuifí, en el camino público, como lo que pasó en el camino de montaña. La película es un documental, pero no es un documental de estos de entrevistas, un documental donde la cámara es parte de la acción y está metida en medio de los militantes y enfrentándose de alguna manera también a estos matones al servicio de Lewis, con lo cual es una denuncia muy concreta. Quienes vayan a ver el documental se van a dar cuenta de que no hay nada ahí armado, ni ningún tipo de puesta en escena. Lo que van a ver es la realidad de lo que pasa cuando tenemos feudos donde los dueños son extranjeros y no permiten que los argentinos entremos a lo que es nuestra propia tierra, en este caso al acceso al lago, ¿no? Donde aparte hay una disposición judicial de que eso se pueda abrir o no, porque yo tenía entendido que existía, que nunca se pudo como ejecutar, pero que había una orden de que tenía que haber un camino de acceso al lago. Hubo una orden de la justicia de Río Negro que estuvo vigente años, muchísimos años, estableciendo que el camino de Tacuifí tenía que estar abierto a toda la ciudadanía, solo que Lewis y los pobladores que de alguna manera trabajan para él impedían el acceso. Por supuesto con la complicidad de la policía de Río Negro, que termina jugando en favor del británico también. Entonces, por años eso estuvo claro, la justicia fue muy clara, había que liberar el camino de Tacuifí, era un camino ancestral, es un camino que pertenecía a los pueblos originarios. Ahí vivía el cacique Follel cuando llegó la expedición de Roca en la campaña del desierto. Históricamente fue el camino de acceso a este lago. Sin embargo, este último año, hace 10 meses, no le quiero errar por mucho, pero más o menos 9, 10 meses, la justicia de Río Negro, contradiciendo los fallos anteriores, ahora recomienda a los argentinos utilizar el camino de montaña que les refería anteriormente y no utilizar el camino de Lewis. No dice exactamente que el camino es de Lewis, pero dice que hay que ir por el otro camino hasta el lago. De alguna manera le da la razón al británico y después de muchos fallos que demostraban lo contrario, ahora se da vuelta y cierra este camino. Y esto ocurre, miren cómo son las cosas, en el mismo momento en que Joe Lewis está siendo juzgado en los Estados Unidos por tráfico de información que tiene que ver con cuestiones financieras de la bolsa, y donde él mismo, Joe Lewis, se ha declarado culpable, él, ante la justicia norteamericana. Bueno, en ese mismo momento, en la Argentina le da razón al británico. Una cosa verdaderamente de locos. En relación a los vos mencionabas que son pobladores los que forman parte de esta fuerza de choque que tiene Lewis. ¿Tuviste la oportunidad? O sea, yo sé que la situación, obviamente, por cómo estás relatando, quizás no, pero digamos, ¿en algún momento tuviste la oportunidad de hablar con alguno para entender por qué toman esa actitud, más allá de lo que puede entregarles Lewis a cambio, digamos, de ejercer esa presión? No sé si existió esa posibilidad, si no, si es por miedo. Mira, en lo personal, como yo estaba con la cámara, me dediqué más que todo a registrar y a no perder detalle de estas situaciones. Pero muchos compañeros sí intentaron hablar, incluso el padre Paco, que iba con nosotros, el padre Paco trató de leerles un fragmento de la Biblia, de empezar a interactuar con ellos, pero ellos tienen una actitud provocadora ante nosotros, ¿no? Están tratando todo el tiempo de provocarnos y de tratar de generar violencia. Claro. Y nosotros justamente fuimos con una idea ya desde la dirección de la marcha de absolutamente no poder caer en ningún tipo de provocación. Claro. Entonces, cuando se produce algún mínimo intercambio, enseguida está la provocación de por medio y es mejor retirarse para justamente no caer en esa trampa. De hecho, tuvimos momentos muy ásperos, muy ríspidos que se ven en la película, que están registrados, donde se estuvo muy cerca de situaciones realmente violentas que no sé que hubieran terminado, y donde me parece a mí que la frialdad, sobre todo de los líderes nuestros en la montaña, nuestros jefes, hizo pesar para que no caigamos en ningún tipo de estas provocaciones. Pero es muy violento, es violento ver a la policía de Río Negro trasladarse en las propias lanchas del británico detrás nuestro para incomodar nuestra circulación por allí. Incluso cuando uno hace pie
cuando puede hacer pie con el remo y los kayak en alguna isla en el medio del lago, que por supuesto una isla en el medio de un lago es recontra pública, no pública, recontra pública, y llegan las lanchas de esta empresa privada, Hidden Lake se llama la empresa privada, quiere decir lago escondido en inglés, es la empresa de Joe Lewis, y en las lanchas de Lewis vienen los propios policías ahí a generar situaciones que son bastante complejas y difíciles. A mí, yo te soy sincero que soy de la zona del litoral, me hace acordar a los relatos de la Forestal del Chaco, ¿viste? Donde incluso las propias fuerzas del Chaco estaban en función de una empresa, que era la Forestal, que era inglesa, claro. Y adentro tenían un feudo donde algunos trabajaban para los ingleses y otros eran explotados. Bueno, esto es así o tal vez más grosero, ¿no? Porque estamos en pleno siglo XXI y es ver cómo funciona un feudo, cómo funcionan cipayos que trabajan para un británico. No solo la fuerza de choque son cipayas, hay abogados argentinos que trabajan para el inglés y que están allí monitoreando toda la situación y haciendo lo posible por expulsarlo, ¿no? Además ahí vemos una cosa que parece que no hemos aprendido nada que hoy en día está también muy en disputa y está muy en discusión, que es esta cuestión de la soberanía, sobre todo de Malvinas, que es un capítulo también muy doloroso de la historia nacional, y volvemos a repetir esta historia también con otro personaje inglés que vuelve y coloniza un sector nacional. A ver, para llevar también a la gente que pueda entender, es lo mismo que mañana, no sé, el Cerro Castor en Ushuaia o cualquier lugar turístico sea apropiado por o que no sé, por ejemplo, no sé, la zona del Empire State la compre algún argentino. Quiero ver a ver qué hace Estados Unidos, por ejemplo, acerca de eso, o qué haría Inglaterra si, no sé, compramos el British Museum o cualquier lugar público de acceso de la ciudadanía libremente. Quiero ver qué pasaría si fuese al revés. Entonces creo que hay una cosa que bien relatás vos y que bien decís vos, y que esto creo que también es muy doloroso para uno, que es ver cómo el hermano, que es el compañero, el argentino, el coterráneo, defiende el interés extranjero en vez de defender a su propio hermano, ¿entendés? Entonces eso creo que hay una cosa que es muy doloroso, y es como aquel que dice, bueno, las Malvinas son inglesas. No, las Malvinas son argentinas, muchachos, y vamos a seguir reclamándolas, pero no de una manera violenta, de una manera diplomática. Y creo que esto es lo que bien vos relatás en este documental, que vos no estaba tratando de pensar la palabra que vos me decías, no es documental, sino que es un relato bien vívido de lo que... No, pero bueno, pero es un documental, es un relato por ahí no tan del clásico documental, pero no deja de ser un documental como género, sin duda lo es. Pero claro, pero creo que esto es algo también que vos transmitís, me parece, y que es algo también muy doloroso para la gente. Vos sabés que es doloroso. Nosotros marchamos una marcha muy diversa, ¿viste? Estaba Padre Paco, estaban los socialistas, los comunistas, los peronistas, jóvenes, gente muy jóvenes, gente un poco mayor, que viene militando de los años 70, había todas las provincias del país presentes, súper federal, pero también estaban presentes con nosotros los excombatientes de Malvinas, algunos excombatientes de Malvinas que marcharon con nosotros. Igual, para uno es un orgullo enorme, pero también paradójicamente es muy triste que después de tantos años, claro, estos jóvenes en aquel momento que ya fueron a las islas hoy tengan que seguir luchando por la soberanía de su patria contra un enclave colonial que ya está en el continente, digamos, ¿no? Es muy fuerte también verlos a ellos en esa lucha. Y tiene que ver con lo geopolítico, y no escapa Malvinas esto. ¿Por qué? Porque la mansión de Joe Lewis, del británico, está contra la cordillera de los Andes, sobre el paralelo 42. Si uno sigue el paralelo 42 en línea recta, cruza todo el país hacia el Atlántico, hacia el otro lado del país, a lo ancho, ese paralelo 42 finaliza a pocos metros del mar en un aeropuerto que se llama Playas Doradas. Es un aeropuerto tan grande como el de Aeroparque en Capital Federal. Adivinen de quién es ese aeropuerto. De Joe Lewis. De Joe Lewis. Es la vida el mismo salida. Propietario de la mansión en el lago, que es una mansión que tiene 9 usinas, tiene lugar para helipuertos, tiene casinos para pilotos, tiene 9 usinas propias. O sea, es un lugar que decirle mansión es bajarle el precio. En línea recta con esa mansión, hacia el otro lado del país, a 500 kilómetros, está la base Playa Dorada, donde
pueden bajar aviones de gran porte, porque es tan grande, insisto, como la Aeroparque, que está reconocida por el Estado argentino como un aeropuerto oficial, pero que el Estado argentino no monitorea, no tiene ni siquiera radares. Ese aeropuerto está a 1 hora y media de vuelo con las Islas Malvinas, y nosotros no sabemos qué aviones bajan ahí. O sea, entre la mansión de Lewis, ese aeropuerto y las Malvinas hay un triángulo allí, una zona que está monitoreada por ingleses. Claro. Sin ningún tipo de control del Estado argentino. Cualquiera que haya leído un poco de historia de la humanidad sabe, lastimosamente lo digo, pero es un peligro al que tenemos que abrir los ojos, sabe que los mapas no son sólidos, que se mueven, que han cambiado a lo largo de la historia. Y hay países que se han fragmentado, que se han dividido, que han sido usurpados. Bueno, basta con repasar la historia de la humanidad. Sumen esto que le estoy diciendo, tener 12.000 hectáreas que no controlás, que ya son de un británico, en la práctica es lo que se ve en el documental. Sí. Sumen las Islas Malvinas, donde hay una base militar de la OTAN, y bueno, y tenemos un presidente ahora que dice que se pueden vender libremente a los extranjeros en la tierra más importante de la patria. Habrá que para estar preocupado. Totalmente. Acá ya estamos cerrando el programa del día de hoy, pero acá tengo el cronograma de las proyecciones. No sé si querés que lo vayamos compartiendo. Camilo, estamos hablando con Camilo Gómez, el director del documental sobre el lago escondido. La primera proyección el jueves 14 de marzo a las 19 en ATE Capital, Carlos Calvo 1378, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego el viernes 15 de marzo a las 20 en el Centro de Fomento Barrio Jardín 116 y 410 Villa Elisa. Esto es provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Es cercanías de La Plata. Cercanías de La Plata. 30 minutos de La Plata. Sí. Luego el domingo 17 de marzo a las 20 en Junta Bar, La Valle 3491 en Cava. El miércoles 20 de marzo a las 19 en la Comunidad Ferroviaria 3 y 526 en Tolosa. El jueves 21 de marzo a las 18 horas en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, 9 entre 62 y 63. Jueves 21 de marzo a las 21 horas en el Centro Cultural Esquina América, 18 y 71. Viernes 22 de marzo, 17 horas en el Museo Histórico 17 de octubre, Quinta San Vicente en La Valle y Eva Perón. Exacto. Bueno, en la quinta donde vivía Juan Domingo Perón con su compañera Evita. Ahí vamos a estar proyectando, es el cierre. Y agrego una que surgió ahora a última hora, que va a ser en Tigre, ahí en Buenos Aires, el miércoles 20 de marzo a las 20 horas, en el Bar Cultural Asado y Parqué, que queda en Vilela 1006, como dije antes, en Tigre. En todos estos lugares se va a estar proyectando la película, así que los que quieran acercarse pueden hacerlo. Insisto, es una película que van a ver la realidad del problema del lago escondido en la práctica, y con hechos concretos y una denuncia concreta que no es lo que contó alguien o lo que le dijeron, no. Lo que van a ver ahí es la realidad de lo que está pasando en el lago escondido. ¿Para ir uno va y ya está o tiene que pagar una entrada, se tiene que anotar, hay algún tipo de requisito? ¿Cómo es? Son todas con entrada libre y gratuita. La única que hay que anotarse con anterioridad y pagar algo bastante simbólico, por lo que me han dicho, es el de Junta Bar, que es el de la calle Lavalle 3491, que es el domingo a las 7 de la tarde. A las 20 horas, perdón, a las 20 horas. Corrección, hay un error mío ahí. Esa sí hay que pagar algo muy simbólico, hay que inscribirse en el Instagram de Junta Bar. Ahí lo pueden resolver. El resto de las proyecciones son todas con entrada libre y gratuita. Y ahí le ponemos un requisito más, no ser inglés. Por favor. Tus redes, Camilo, para que puedan seguir todas estas proyecciones y también poder acceder ahí, ¿cuáles son? Tus redes para poder tus redes para poder acceder a las proyecciones, a saber las fechas y eso. Nosotros lo vamos a publicar, pero también para que ustedes lo puedan difundir. Perfecto, sí. En Instagram estamos en Lago Escondido, Soberanía en Juego, todo junto, Lago Escondido, Soberanía en Juego. Y en Facebook es por el nombre de nuestra productora, que es Payé Cine. Payé Cine. Ahí también nosotros vamos a ir avisando permanentemente, porque, por ejemplo, el día 22 de marzo, por ejemplo, estamos haciendo una proyección en Esquel. Bien. Es la primera que se hace en la Patagonia, pero se vienen varias en Córdoba, se vienen en Neuquén, ya hay previstas también para Comodoro Rivadavia, se viene también Corrientes. Bueno, se vienen varias provincias que queremos que tenga una presencia la película, porque, como te decía, involucra a todas las provincias. Todas han participado de las marchas al lago escondido,
Y porque además el problema trasciende largamente a solo lo que es Lago Escondido. Seguro. Es, como hablábamos hoy, el problema de la tierra en general, de la patria, y más aún con los peligros que estamos viendo en estos últimos meses. Y con un DNU que todavía sigue vigente, así que hoy más que nunca hay que ir por eso, para concientizar y tratar de frenarlo. Te agradecemos mucho, Camilo, y bueno, nos despedimos de este lunes y nos vemos para quienes nos están escuchando el lunes que viene en 3 en 1. Que tenemos un especial. Bueno, muy agradecido para con ustedes, saludo a toda la audiencia y bueno, ustedes también, por supuesto, todas y todos invitados a la proyección. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Somos ciudadanos del mundo, pero sin movernos de casa. Jugamos solitarios por puntos y navegamos sin historial. Tenemos sexo en varios idiomas, nos reímos con caracteres, conversamos siempre a distancia y nos enamoramos de una luz. Tenemos casi 1 tera de fotos, che, cuando nos juntamos a verla, estamos cada día más solos, mostrando una comida cualquiera. Tenemos un castillo en la nube y todas las visitas contadas, pero la realidad nos sacude con el olor a tierra mojada. Somos las mascotas virtuales de los dueños de la pantalla. Nos conocen más que nadie los va.